Cuando hablamos de la Virgen Santísima, sobre su soledad después de que murió y ascendió al cielo su Hijo Jesús, ella todavía le sobrevivió 24, casi 25 años. Y en esta última etapa, porque pues hablar de la ancianidad de la Virgen Santísima, bueno, pues es inevitable, aunque pues una lozanía de un alma impecable, que si hay que hablar de esa ancianidad, pues es inevitable, dije, pero qué forma diferente de envejecer. En esta etapa de la vida de la Virgen Santísima no debemos pasar por alto una circunstancia, pues esto de la ancianidad, porque encierra importantes lecciones. Los ancianos tienen un modelo que imitar y los jóvenes aprenderán cómo deben tratarlos. Jesucristo no consagró todas las edades de la vida, puesto que murió a los 33 años, pero la Virgen sí, porque pasó por todos los estados y por todas las edades de la vida humana. Fue niña, adolescente, joven, casada, consagrada a Dios por el voto de la virginidad, viuda, y llegó a la madurez de la edad y a la ancianidad. ¿Cuántos años vivió la Santísima Virgen en la tierra? No tenemos un dato preciso y se dividen las opiniones de los escritores católicos. Unos como Eusebio y Dionisio el Cartujo indican de 59 a 63. Otros más numerosos hablan de 72 años. Lo más probable, por tanto, es que haya sobrevivido a nuestro Señor cerca de un cuarto de siglo, o sea, 24, casi 25 años. Estos fueron propiamente los años de su soledad. De todas maneras, es seguro que la Virgen llegó a la ancianidad. No vamos a suponer un milagro innecesario por el que Dios la hubiera conservado en una juventud perpetua. Pero mire, yo tengo aquí una foto aquí en la casa de ustedes, que inclusive pasé para una celebración del día 12 de diciembre. Puse la de la Virgen de Guadalupe y puse esta pintura que se encontraron en las catacumbas de Roma. Es una pintura que pintó San Lucas y la conoció la Virgen, todavía ella con una vida, y se ve de una lozanía cuando, sacando cuentas, debía tener como 60 y tantos años. Se ve como con la frescura de una persona de 20 y tantos años. Así como ven la Virgen de Guadalupe, vean su rostro, es el de una jovencita. Bueno, pues el que pintó San Lucas, como fue la misma Virgen la que plasmó su imagen en el Tepeyac, pues no es otra que la que le estoy diciendo, nada más la postura de su rostro cambia. O sea que no quiso hacer un milagro especial nuestro Señor por su madre, pero por esa impecabilidad vivió una ancianidad con esa frescura de las almas puras. Vean, religiosas y sacerdotes, religiosos santos, almas santas. Recién murió una conocida mía, por cierto, tía, del que fuera padrino de primera comunión mío, el padre Gabriel Mariscal, una alma santa. Y
Yo no la pude ver en su ataúd porque pues, tengo problemas para movilizarme donde hay escaleras, no hay rampas y esto. Pero fue mi asistente y dice, un rostro sereno, terso, dice, inclusive se veía más fresca que cuando se le conoció en vida. Así viven y mueren los santos. Bueno, y estoy hablando de la santidad que nosotros alcanzamos. A ver, la regla es esta: no canonices ni condenes a nadie en vida. No hago mal a esta hermana en Cristo que ya murió al decir esto, pero que sirva nada más como antecedente que habrá sido de la inmaculada, la libre de toda mácula, de toda mancha de pecado original, preparada para ser la madre del Verbo que se hizo hombre en sus purísimas entrañas. Bien, pero de que pasó por esta etapa, igual que todos los mortales, nuestra Madre Santísima, pues eso no queda duda. Me parece que considerar la ancianidad de nuestra Madre puede considerarse en el alma o en el cuerpo. Así se explica que haya personas que envejecen prematuramente y otras que permanecen jóvenes a pesar de los años. Monseñor Maunard, a los 80 años, no se sentía viejo porque para él la ancianidad no era una decadencia, sino una madurez, no una decrepitud, sino un progreso, no un ocaso, sino una ascensión. La ancianidad no es la vida que declina, sino la vida que asciende. Estamos hablando de cuando un alma vive cerca del Señor, porque cuando se vive en el pecado, el alma muere junto con el cuerpo. Cuando dice Rubén Darío en forma poética, no son los muertos los que descansan en la tumba fría, muertos son los que llevan muerta el alma y aún viven todavía. A veces el cuerpo como que reclama al alma esa ausencia de Dios, esa ausencia del Espíritu Santo en él, que para él fuimos construidos, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y quien tiene en pleno al Espíritu dador de vida, pues se entiende que lleve esa lozanía espiritual, esa alegría de niño, y también lo proyecte en su físico. Bueno, pues sin duda que el caso a que me referí de Monseñor Maunard se refería al alma que no envejece. En efecto, el alma es inmortal, no tiene por consiguiente edad, sin embargo, en esta vida puede progresar o retroceder, ennoblecerse o degradarse, elevarse en la virtud o descender en el vicio. El alma que no adelanta en el camino del bien, que se establece en una vulgar mediocridad, o que desciende al pecado mortal y en él se establece, es un alma envejecida prematuramente. Al contrario, si vence las pasiones, pues se va a mantener con esa frescura de las almas vitales. El alma que vive en pecado habitual se siente envejecida prematuramente, y al contrario, si vence las pasiones y corrige sus defectos, si crece en la caridad, si se une cada vez más a Dios, esa alma
es cada día más joven porque participa de la eterna juventud de Dios. Y aunque por el mutuo influjo del cuerpo en el alma y del alma en el cuerpo, este participe de la degradación o de la juventud del alma, hay que confesar, sin embargo, que el cuerpo está sujeto por el hecho de ser material a la ley del desgaste y de la decadencia. Esto es inevitable. Santos o no, va demereciendo, va desgastándose ese cuerpo. El cuerpo tarde o temprano envejece. La vida sensitiva sigue una línea curva que asciende primero y baja después, para terminar inexorablemente en el sepulcro. El abuso de los años es implacable. Los sentidos se entorpecen, los músculos se atrofian, las fuerzas físicas se debilitan y la vida se va. En los simples mortales que somos, a todo esto hay que agregar las enfermedades que van minando la salud, el trabajo que agota las energías, las penas morales que nos abaten y agobian. Era imposible que el alma de la Virgen Santísima envejeciera. Bastaba que fuera inmaculada. La pureza conserva el alma joven y aún con el candor infantil. ¿Qué juventud no sería entonces la del alma de la Virgen, la Inmaculada, la Virgen de las Vírgenes? Fue además llena de gracia, y esa gracia, y por consiguiente su caridad y su unión con Dios, fue creciendo en cada momento de su vida hasta llegar a una santidad que ninguna criatura ha logrado ni logrará jamás. Por eso, la vida de nuestra Madre Santísima fue de una ascensión constante y de una juventud perenne. Pero su cuerpo, en cierta manera, sí llegó a la ancianidad. Sin duda que la Virgen nunca sufrió enfermedad alguna, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Sin embargo, su organismo, por ser material, tenía que sufrir el curso natural de los años. Solo un milagro podía impedirlo, pero no se ve la necesidad de que Dios lo hubiera hecho. Antes, el no hacerlo parece más conforme a la conducta de lo que Dios sin duda hizo con nuestra madre. Quiso que exteriormente pareciera como todas las hijas de Adán. No hizo excepción, ni hizo un milagro, ya antes, acuérdense, para hospedarla en Belén, en un lugar diferente, ni para librar al hijo y a la madre de la persecución de Herodes, ni para alimentarlos en Egipto y en Nazaret. Todo seguía el curso ordinario de cualquier humano. Miren, yo no me baso nunca en la profecía privada, pero ya que estoy tocando este tema, una visionaria de las más grandes que ha tenido la iglesia, una mística, María Águeda, en su mística Ciudad de Dios, dice que al llegar a los 30 años, la Virgen, su constitución corporal se fijó en esa edad. Y corresponde a lo que yo les decía hace rato. La foto esta que yo tengo, ella tendría 60 y tantos años, 62, 63 años, la pintó San Lucas, y efectivamente, yo les dije hace rato, se veía de 20 y tantos, acaso de 30, pues con un grado de dificultad, pero pues eso le dijo nuestro Señor en una de las apariciones a María de Jesús Águeda, ahí en el
la tercera parte de su libro, en el capítulo 19, la tercera parte, libro 8, capítulo 19. Bueno, no se ve, ya dije hace rato, la necesidad de un milagro especial, ¿verdad? Si el Señor hizo que todos los eventos durante su vida transcurrieran por la vida normal, pero hice mención de todos modos esto porque se me hace interesante, y curiosamente yo tengo esa foto que corresponde a lo que está diciendo María de Jesús Águeda o Agreda, ¿verdad? Águeda o Agreda, le tengo confusión. Sí, es Águeda que tengo. Bien, o Agreda, se las dejo ahí porque ahorita me vino un lapsus ahí. Bueno, pero además, como es natural, lo natural es hermoso, si se fijan, que la naturaleza sigue el ritmo de las estaciones. Cada una tiene su especial belleza. Así es natural que la vida siga el ritmo de las edades. Si Dios quiso que la Virgen fuera infante y niña, adolescente y joven, si la llevó a la madurez de la vida, ¿por qué debía negarle la aureola? Porque además es una corona, la ancianidad. Ahí se centran la sabiduría, las virtudes llevadas cuando se ha vivido en ella, en la virtud elevadas al máximo. O sea, un alma que está progresando siempre en la santidad, cuando llega a la ancianidad, pues miren nada más el trabajo de despojo y de virtudes que ha cultivado. Cada estación pues del año tiene sus encantos propios, la primavera, sus flores, el verano, sus frutos, el otoño, la opulencia de las semillas, el invierno, la blancura de su nieve y la claridad de sus noches. Así también las edades de la vida, la infancia, su candor, la juventud, su entusiasmo, la virilidad, su madurez, la ancianidad, la serenidad de las cumbres. Pero quien dice ancianidad no quiere decir forzosamente decrepitud. La decrepitud suele ser fruto de una vida desordenada, o por lo menos achacosa. La ancianidad de la Virgen debe haber sido una admirable combinación de una madurez sensata y comprensiva, de una serenidad apacible, de una ternura compasiva, de una indulgencia inagotable, de una dulce melancolía también. Nada hay que dé tanta madurez, tanta experiencia, juicio tan imparcial y comprensión tan honda como haber sufrido mucho. Lo vemos aún en el orden material. Para forjar el hierro, para templar el acero, para cincelar el mármol, para afinar el oro, hay que hacerlos pasar por una prueba que, si ellos tuvieran sensibilidad, los haría sufrir. Los organismos para crecer fuertes y vigorosos necesitan el ejercicio frecuente, el trabajo duro, el clima extremoso. De lo contrario, solo tendremos cuerpos raquíticos, músculos flácidos, temperamentos pues inmaduros y a un carácter opaco. Con mayor razón, tratándose de las almas, el dolor las forja como el hierro, las templa como el acero, las cincela como el mármol y las afina como el oro. Tenía confusión si era Águeda o Ágreda. Es Ágreda. María de Jesús Ágreda, nada más para que quede claro la mención, porque hice alusión
a una de sus visiones. También tenía visiones, don de bilocación, don de profecía, revelaciones. Y por cierto, su cuerpo está incorrupto. Su rostro es como el de una jovencita, con una frescura total, así, en esa incorruptibilidad. Bien, entonces, pues el dolor, siguiendo con el tema, es la luz que ilumina las almas y hace su juicio certero, porque es la gran escuela de la experiencia. El dolor nos enseña a ser indulgentes y solo el dolor nos hace compasivos. San Pablo dice de nuestro Señor que debió sufrir como nosotros para aprender a ser misericordioso. Eso en Hebreos 2:17. Y aún el mismo poeta pagano dijo, conociendo el dolor por propia experiencia, aprendí a socorrer a los desgraciados. Eso Virgilio en la Eneida. Bien, pues las calamidades nos llueven por todas partes, de manera que no tenemos ni dentro ni fuera un rinconcito que no sea una llaga. Somos una masa palpitante de sufrimiento. Se hace entonces fácil elevarse en el amor por el camino de la adoración. Cuando todos los caminos se cierran, no queda sino el vertical, el de las grandes ascensiones, y hay que seguirlo. O sea, los sufrimientos son para eso. Se te cierra el mundo y entonces no te queda más que elevarte y subir los ojos al cielo, diciendo, apiádate de mí, no me abandones, Dios mío. Bien, el dolor son pues como las almas para el alma, que le elevan sobre las mezquinidades de la vida, y desde las alturas de qué distinta manera se ven los acontecimientos y también cómo se juzgan diferente a las personas. Ahora bien, ¿quién ha sufrido? Esto lo hemos estado meditando una vez, otra vez. ¿Quién ha sufrido después de Cristo o junto con Cristo, como la Virgen Santísima? El dolor le dio una madurez, una experiencia, un juicio tan indulgente como nadie lo ha tenido. Por eso ella es refugio de pecadores. Me acuerdo un canto de mi abuelita llevando a la imagen de la Virgen de nuestra Señora al refugio, de templo en templo. Alma, no estés tan perdida, que en el cielo tengo flores. Ven con mi madre querida, refugio de pecadores. Y decía otra, mi dulce refugio de todo el amor, oye los gemidos de este pecador. O sea, ella es el refugio de todos los que sufrimos, de todos los que vamos manchados, de todos los que estamos arrinconados por el pecado. Sin duda que en sus dificultades, en sus dudas, los apóstoles acudían a la Santísima Virgen, y la Virgen sabía resolverlas todas con el mismo amplio criterio de su Hijo, porque ella era, por su impecabilidad, asiento pleno del Espíritu Santo. La serenidad es propiedad característica de los santos. Cuanto más elevadas son las cumbres, cuanto más se alejan de la tierra y se acercan más al cielo, tanto más serenas son. Así pasa con las almas. Solo reina en ellas la serenidad cuando han llegado a la cima de la virtud y de la vida, la cumbre donde llegó
la Santísima Virgen al final de su vida no pudo ser ni más elevada ni más santa. Por eso su serenidad no tiene comparación. El origen de todas nuestras turbaciones es el desorden que hay en nuestro ser. Las pasiones se rebelan contra la voluntad y nuestra voluntad contra la divina. Es natural que ese desajuste sea como un mar agitado en que no puede haber tranquilidad, pero a medida que la voluntad va dominando, las pasiones y ella misma se van sujetando a la voluntad divina. En esa misma proporción va reinando la armonía, el orden, la paz, puesto que según la conocida definición de San Agustín, la paz es la tranquilidad que nace del orden. La serenidad es algo más que la paz, o si se quiere, es una paz profunda, estable, definitiva, una paz que supone el pleno dominio de nosotros mismos y la plena identificación de nuestra voluntad con la de Dios. El alma tiene entonces sujetas sus pasiones, su sensibilidad está sujeta perfectamente a la razón y a la voluntad, estando ya mi casa sosegada, como dice San Juan de la Cruz, y ya no quiere sino lo que Dios quiere, como y cuando lo quiera, y solo porque Él lo quiera. Lo expresaba San Juan de la Cruz en una estrofa, dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bien, ¿cuál sería entonces la serenidad de María, sobre todo en los últimos años de su vida? Exenta de pecado original, jamás su sensibilidad dejó de estar plenamente sujeta a la razón y a su voluntad, y su voluntad estaba identificada con la voluntad de Dios. Su actitud fue siempre la de la encarnación, un fiat permanente. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si el Evangelio dice que se turbó al oír el saludo del arcángel, esa turbación no significa inquietud, sino rubor, humildad, indecisión en lo que había de responder una virgen humilde a un saludo tan elogioso. Pero al conocer la voluntad de Dios, ella acepta esa dignidad tan grande, la más grande que podía aspirar una criatura, con calma y sencillez, con que hubiera aceptado, como si hubiera aceptado una cosa insignificante, pero no era minimizar, sino expresar, a pesar de sus 14, 15 años, la serenidad y elegancia de una reina, porque para eso fue creada, para hacerlo. No menos admirable es la serenidad de la Virgen durante la pasión y al pie de la cruz de nuestro Señor. En el Evangelio nos dice varias veces que se turbó ante la tumba de Lázaro. O sea, ahí en San Juan 11:33, cuando tuvo ante sus ojos la pasión y sobre todo la de los suyos y especialmente la de su Madre Santísima, cuando el traidor colmó la medida de su infamia, y algo semejante podemos decir de su agonía en Getsemaní y en la cruz, lo cual no significa que perdiera la paz, solo quiere decir la conmoción de su sensibilidad era semejante a sus males. Los momentos en que parecía que la Virgen
perdiera un poquito de la paz. No, solo quiere decir que su sensibilidad ante los males que se le presentaban o eventos la hacía reaccionar, manifestarse para que comprendiéramos que realmente era igual a nosotros en todo, igual que su Hijo Jesús, menos en el pecado. Y para tantas otras enseñanzas más, la Virgen debía darnos otras lecciones con su silencio. No se queja, no protesta, no reclama, no lanza ahí ayes lastimeros, no se desmaya, no desfallece, sufre lo indecible. Sus ojos son dos fuentes inagotables de lágrimas, pero permanece de pie junto a la cruz, aceptando plenamente la voluntad divina, tranquila y serena. Con mayor razón, la Virgen aparece serena en los años de su soledad. Sin duda que su deseo del cielo era inmenso y claro, la torturaba, pero estaba tan adherida a la voluntad de Dios que aunque le hubiera sido permitido, no hubiera adelantado ni un segundo su entrada al cielo. Y lo que más impresiona es que la Virgen ocultaba su gran dolor con el velo de su silencio y con la gracia de su sonrisa, serenidad de ella en la predilección de su maternidad divina, serenidad en su martirio al pie de la cruz, serenidad en los largos años de soledad. ¿Por qué los ancianos y los niños se entienden a maravilla? Porque los extremos se tocan, porque el anciano guarda en su corazón tesoros de ternura para los niños, y esto lo adivinan porque a pesar de las diferencias extremas de sus edades, tienen no pocos puntos de contacto. El niño es ingenuo porque ignora todavía la malicia de los hombres. El anciano lo es también porque ha superado esa malicia. El niño sonríe porque espera todo de la vida. El anciano sonríe porque ya no espera nada de ella. El niño es sincero y cree todo lo que le dicen porque todavía no conoce la hipocresía de los hombres. El anciano es sincero porque la diplomacia ya no le sirve para nada. La Virgen heredó de Jesús su ternura para los niños. También ella debe de haber repetido aquella palabra de nuestro Señor ahí en San Marcos 10:14. Dejen que los niños se acerquen a mí. O según la palabra que la Iglesia pone en sus labios, todos los que sean pequeños que vengan a mí. Y con qué confianza se acercaban a ella, como a una santa y muy amada abuelita, y la Virgen Santísima los acogía con una ternura maternal, porque los niños eran para ella como un retrato vivo de Jesús, de Belén, de Egipto y de Nazaret. ¿A cuántos tomaría en sus brazos? Y para todos tendría una caricia y una palabra de ternura. Acariciándolos le parecía volver a acariciar al niño Dios. Y esa ternura la tenía también para todos, especialmente para los miembros doloridos del cuerpo místico de su Hijo, los pobres, los enfermos, los perseguidos, los que llevan el corazón herido. Qué tesoros de ternura derrochó la dulce Virgen en los años de su soledad. Así llenaba su tiempo, dándose a los demás,
ocupando cada instante en esa unión con los que se le habían confiado, con esos hijos que recibió con alegría y que le costamos tantos sufrimientos. Suelen los jóvenes tener un deseo excesivo de que se haga justicia en una forma severa e inexorable. Ahí, por ejemplo, debe haber tenido pues ella mentalidad de joven cuando veía a los jóvenes y oía las cosas que nos llegan hasta nuestros días. Por ahí dicen, juzga mal y acertarás, ¿no? El anciano diría, sé indulgente en tus juicios y acertarás con la verdad, o a lo menos con la caridad. O sea que ella se adecuaba a la mentalidad, pero los acomodaba en los caminos rectos. La justicia humana no puede menos que ser deficiente y equivocarse con frecuencia. La Virgen Santísima aprendió de Jesús la ciencia divina de la indulgencia, de la misericordia, del perdón, pero cada día la aprendía mejor, y en sus últimos años su corazón no desbordaba otra cosa. Por eso las generaciones cristianas la han aclamado como Madre de la Misericordia. ¿Qué pecador ha acudido a ella sin encontrar la gracia, el perdón y la paz? Decía San Bernardo, Santo Mariano por excelencia. Señor, si tú por legítima razón, por causa de mis pecados, me fueras a condenar, pero si yo clamase pidiendo ayuda a tu Madre Santísima, tú no me condenarías. Así es el poder intercesor de nuestra Madre. En fin, la ancianidad de la Virgen estaba teñida de una suave melancolía, de esa melancolía de la cual dijo un grande pensador que era la atmósfera de las almas grandes, porque es imposible que un alma grande no se sienta desterrada en este mundo lleno de maldad y de corrupción. ¿Y qué alma más grande que un alma santa? Por eso los santos, sobre todo en los últimos años de su vida, sienten el peso del destierro y suspiran por su verdadera patria. El amor de Dios en estas alturas ya no es más que un deseo inmenso y torturante, que no puede saciarse sino con la posesión de Dios en la luz de la visión beatífica. Además, en las nubes han sufrido mucho, el dolor deja una profunda huella, no solo en el alma, sino en su fisonomía misma, y esa huella no es otra cosa que un cierto dejo de melancolía. Ahora bien, nadie sufrió tanto como la Santísima Virgen, y nadie más santa que ella. O sea, su deseo de volver a ver a su hijo y de poseerlo con esa posesión consumada y definitiva del cielo era un martirio que es imposible comprender, todo lo cual no podía menos que traducirse en esa dulce melancolía que era como la luz del atardecer que iluminaba su vida. La ancianidad venerable de nuestra Madre debe ser un ejemplo para todos, para los que hemos llegado a esa difícil edad de la vida, como para los que se acercan a ella y a los que quizá lleguen tarde o temprano. Pasa el tiempo con tanta rapidez y entonces nos daremos cuenta de que efectivamente la sabiduría llega con los años cuando se ha vivido en la virtud y unidos a Dios. Y la Virgen Santísima es modelo también
de esta edad madura y de sabiduría, porque vivió como cualquier hombre y se hizo igual a todos nosotros, pero nunca en el pecado.